Estamos en la octava emisión de Guerreros del Teclado y la primera emisión del año 2020 y la hacemos precisamente en uno de los días más tristes para la vida republicana de Venezuela. Lo ocurrido hoy fue exactamente por hacer lo que le habíamos advertido no debía hacer. Le dijimos, con las mafias no se dialogan si no están en una posición de superioridad, si no hay una fuerza creíble y cierta. Pues no. Se fueron a Oslo y luego a Barbados a dialogar. Le dijimos, hey, discutan el 187-11, invoquen el TIAR, soliciten ayuda militar. Nada de eso dijeron. No, esto sale vía pacífica y electoral. Toda esta estrategia que nos cansamos de advertir se puede resumir en el siguiente video donde vemos a Juan Guaidó juramentando de nuevo a los diputados del PSUV en la Asamblea Nacional. Las leyes y sus funciones como diputados y diputadas. Si es así, que Dios y la patria os premien, si no, que os condenen. Quedan juramentados como diputados del Parlamento Nacional y pueden tomar sus curules. Bienvenidos al Parlamento. Y miren ahora cómo le pagaron. Miren, así paga el diablo a quien bien le hace. Pero desde este espacio nos preguntamos, ¿se puede ser tan ingenuo en esta vida o es complicidad? Bueno, es que si hablamos de complicidad, tenemos que preguntarnos necesariamente, lo vimos todos en cámara, ¿qué hacía en los jardines internos de la Asamblea Nacional Pedro Carreño conversando con los dos vicepresidentes de la Asamblea Nacional, con Edgar Zambrano, expreso del régimen, y Stalin González? Y no es que no lo dejaban pasar. Nosotros venimos a cumplir con los postulados de la mesa de diálogo de incorporación. ¿Y con cuál de las dos propuestas se quedaría el chavismo? El chavismo, con ninguna de las dos, con el chavismo. El chavismo está con el pueblo. ¿Y ustedes están seguros? Nosotros estamos con el pueblo. ¿Están Con la seguros gente. con El pueblo y lo ponen a pasar hambre gente. y aplauden el bloqueo. No. Qué cinismo. Mira que este que aplaude la corrupción, aplaude La todo corrupción. No, ajá. Si la ¿Sabe por qué es la división entre ellos? Porque en la banda criminal hubo un mal reparto de botín. Mira. Y luego vemos esta siniestra maniobra del PSUV para pretender juramentar una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional de forma irrita, inconstitucional e ilegal. La Mesa de la Unidad Democrática, vemos también a diputados de la bancada oficialista, una situación un poco confusa. Hay aquí una juramentación que se está desarrollando en este momento, no tenemos mayores detalles y hemos escuchado a la persona que hace este reporte. En esta nueva junta directiva de la Asamblea Nacional quedó como secretario quien hasta hace poco era principal promotor de la candidatura presidencial de Henry Ramos Alú. Nosotros hemos puesto sobre la mesa un mensaje que dice si hay futuro, que tiene un contenido fundamental y es de que estamos preparándonos para que Venezuela pueda retomar el camino democrático, la institucionalización del país, y lo demostramos el año pasado. Estuvimos al frente de la Asamblea Nacional a un guerrero, al secretario general del partido, uno de los políticos más curtidos y de mayor experiencia en Venezuela, al frente del Parlamento, defendiendo y dando la pelea, y el gobierno quiso y no pudo cerrar el Parlamento venezolano. Nosotros hemos puesto el nombre de Henry, que es el líder de Acción Democrática, en la calle. Sería bueno preguntarle a Henry Ramos qué opina sobre esto. Diputado, su opinión como abogado con lo que acaba de pasar en el Parlamento venezolano. Bien, Lo cierto es que cuando insistimos que no podíamos trabajar con cómplices y con corruptos nos llamaban divisionistas. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿teníamos o no teníamos la razón? Insisto, la salida no será ni pacífica ni electoral. Aquí lo que hay que recurrir a los mismos instrumentos jurídicos que existen y de los cuales Venezuela es signataria. Recurrir al 187-11, autorizar a una misión militar extranjera a ingresar al país. Discutir eso que no lo han discutido ni lo quisieron discutir. ¿Miedo a qué? ¿Miedo al qué dirán?
¿O es que había algún pacto subyacente? Pero también invocar el TIAR, la cláusula número 8, eso es derecho positivo en Venezuela. Cuando representa una amenaza para el continente Venezuela, puede ponerse en práctica el TIAR. Pero el TIAR es letra muerta, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mientras no se active. ¿Cómo lo activamos? Lo tenemos que activar nosotros los venezolanos. ¿Quiénes somos nosotros? Al menos quienes tienen vocería. Ha debido ser Juan Guaidó, ha debido ser la Asamblea Nacional en pleno que se pronunciara con la comunidad americana para solicitar la coalición militar internacional. No para que vengan a asesinar a nadie, no, de eso no se trata. De asesinar a nadie, no. De restablecer el Estado de Derecho. Si sabemos que no contamos con una fuerza armada, por Dios. Juan Guaidó, ¿cuántas veces no se cansó de pedir el quiebre de la Fuerza Armada? Un quiebre que ya estaba dado, pero a favor del régimen. Bueno, es necesario que se conforme una coalición militar para tener una policía constitucional que no contamos con ella. Las mafias, señores, con las mafias no se puede dialogar en posición de debilidad. Con las mafias, sí, con los secuestradores se dialoga, pero apuntados. Hey, si los secuestradores, lo que está ocurriendo en Venezuela, no ceden, que ingrese entonces, que opere la Fuerza Armada multiamericana. De eso es lo que se trata. Aquí no se está llamando un golpe de Estado, no. El golpe de Estado es el que estamos viviendo no desde ahorita, porque es otra cosa que nos sorprende, que nos dicen golpe de Estado al Parlamento Nacional, hoy 5 de enero, por Dios. Se nos olvidó la sentencia de diciembre del año 2015, cuando desproclamaron a 4 diputados del Estado Amazonas, y hasta hoy, 5 años después, todavía, o 4 años después, todavía no ha habido una sentencia que vuelva a llamar a elecciones en el Estado Amazonas, y siguen pensando en elecciones. Después del escenario dantesco que vimos hoy, mire señores, estamos frente a una mafia que tiene tentáculos en todo el mundo, que solo la fuerza, óiganlo bien, fuerza es la que nos puede liberar. Eso sí, para concluir, quiero decirle a todos ustedes que esa fuerza debe respaldar a nuevos actores, porque los actores que están en la palestra lamentablemente se han acostumbrado a cohabitar con el régimen. Y mientras estamos terminando de grabar esta emisión de Guerreros del Teclado, en la sede del diario El Nacional, en este momento se está juramentando y siendo ratificado como presidente tanto de la Asamblea Nacional como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Ante estas dos ejecutorias, es decir, la vivida esta mañana y al mediodía, con la írrita juramentación de una junta directiva, de unos diputados que no obedecen al sentir del seno de la Asamblea Nacional, pero allá en el Parlamento, y lo que acabamos de ver en este momento, la juramentación o la ratificación de Juan Guaidó en la sede del Nacional, solo quiero dejarle la siguiente pregunta. Lo que hizo el régimen esta mañana, es decir, de impedir la entrada al Parlamento a muchos diputados, no lo ha podido hacer esta tarde en la sede del Nacional en Los Cortijos. Parecía entonces que se trataba de un circo, lo de esta mañana y lo de esta tarde. Así termina esta octava emisión de Guerreros del Teclado. Mi nombre es Rafael F. Collins y recuerden, nuestro compromiso es ciudadano.